Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Caminos de Salvación. Y en el camino de salvación hay paz, hay bendición para usted y su familia. No le cambie, quédese con nosotros, que vamos a compartir palabra del Señor. Una palabra que está escrita para su bendición y para la mía. El tema es la gracia de nuestro Señor Jesucristo para usted y para mí. La escritura a compartir está en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 24. Y dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto con su paciencia los pecados pasados. Esta grande verdad para usted y para mí es de una bendición incalculable, porque Dios, por su gracia, con su paciencia, dejó pasar los pecados pasados, los borró y nos hizo nuevos, nos compró con su sangre, nos redimió, tuvimos redención. Redimir algo, dice la Escritura, que es comprar de nuevo lo que se había vendido. Y nosotros fuimos comprados a precio de sangre por Cristo Jesús. Y entonces la gracia se manifestó para su beneficio. Y esa gracia nos justificó gratuitamente. Nos hizo nacer de nuevo, nuevas criaturas. Porque por la ley era imposible recibir la bendición de salvación, porque era contraria, porque era difícil de cumplirla. Pero la justicia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, se ha manifestado para todos los que creemos en Él. Dice, porque no hay diferencia. No hay diferencia, hermanos. No importa quién sea usted, qué es lo que usted haga, a qué se dedique. Si usted viene a Cristo Jesús, Él tiene el poder, tiene la autoridad para hacerlo de nuevo, para limpiar sus pecados, sus culpas. Si usted viene humillado ante la poderosa mano del Señor y se arrepiente. Porque por gracia somos salvos, no por obras, ni aun de justicia delante de Dios, de parte de los hombres. La Escritura nos enseña que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero la justicia de Dios revelada al hombre por su gracia nos ha hecho ser aceptos delante de Él. Y entonces podemos vivir diferente, hablar diferente, pensar diferente, actuar diferente. ¿Por qué? Porque somos renacidos a una nueva esperanza. Somos nacidos del agua y del Espíritu. Venimos a ser nuevas criaturas delante del Señor, una nueva creación con el poder de su palabra que fue manifestada a través de los evangelios. Porque la misericordia de Dios fue manifestada de tal forma que aún el más vil pecador, cuando se arrepiente, recibe redención, perdón de pecados, lavamiento, regeneración.
un nuevo ser, en espíritu, alma y cuerpo, venido a ser hijo de Dios, no de voluntad de varón, sino de voluntad del Espíritu, porque somos nacidos de nuevo, de agua y de espíritu. Y esa es la gracia de Dios, que sea manifestada para usted y para mí, de tal manera que podamos nosotros tener una vida nueva, plena, libre de las ataduras del pecado, libre de la corrupción que causa la desobediencia del hombre. Mi amigo, mi hermano, la gracia de Dios es tan importante, de tal manera que por ella nosotros tenemos entrada ante ese trono, donde está sentado el Rey, el que viene a juzgar a vivos y a muertos. Esa gracia que nos hace ser aceptos delante del que nos creó 2 veces, porque nos hizo con sus manos del polvo, pero también nos compró con su palabra. Y murió el hombre hecho del polvo y nació el hombre nuevo de agua y de espíritu. Ya no de polvo, hermano, ya no de polvo, sino de agua y de espíritu. Usted, si no ha recibido a Cristo Jesús, sigue siendo hombre hecho del polvo. Pero si ha recibido a Cristo Jesús, la Escritura nos enseña que somos nacidos de agua y de espíritu. No de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de la palabra de Dios, que permanece para siempre. Esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gracia manifestada en estos tiempos para salvación, para perdón de pecados, para una nueva vida en bendición. El libro de Efesios, en el capítulo 2, nos enseña lo siguiente. Y nos dice: pero Dios, que rico misericordia, y estoy leyendo capítulo 2 del verso 4 en adelante. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida en Cristo. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Grande es este misterio, hermano, amigo que me escucha. Cuando tenemos la gracia de Cristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo, de agua y de espíritu, y Dios nos sienta en lugares celestiales donde está Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia son abundantes. Cuando venimos al camino de salvación, al camino del Señor, no nos acabamos esas riquezas de su gracia. Son eternas. Lo que se acaba es perecedero, tiene un tiempo, tiene un límite, pero la gracia del Señor es eterna. Las riquezas de su gracia no terminan, nunca. Son desde la eternidad hasta la eternidad. Dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted y yo no podemos recibir la gracia de Dios si no es a través de la fe. Y la fe es una virtud, es creer en Cristo. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe es la que mueve las cosas que estorban y son quitadas del camino. Y entonces podemos andar confiadamente y podemos entrar confiadamente ante el trono de esa gracia. ¿Para qué? Para hallar la misericordia y el pronto auxilio en las tribulaciones. Ciertamente el mundo vive atribulado, pero sin Cristo
así va a permanecer y va a tener su fin, porque la tribulación no es eterna. La tribulación va a tener su fin, los problemas van a tener su fin, pero la vida en Cristo, la gracia en Cristo, la fe permanece, el amor permanece. Mi amigo, mi hermano, la Escritura es una bendición para nosotros. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios, una virtud. Aquello que nos fue dada como una medida a cada ser humano, para que creamos en Él, en quien nos hizo. Del polvo ciertamente, pero después nos hizo nacer por el poder de la palabra de agua y de espíritu. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados, fíjese bien, dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si estamos en gracia delante de Dios, vamos a estar en gracia delante de los hombres. Y entonces las obras que Dios preparó en su voluntad para que nosotros anduviésemos en ellas, las vamos a efectuar. Y las obras van a tener bendición. Y entonces se cumple la palabra del Señor que dice que cuando nosotros no nos apartamos de este libro de la ley, sino que en su ley meditamos de día y de noche, entonces nosotros vamos a hacer prosperar nuestro camino. Y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Todo lo que hagamos tendrá bendición. El fruto de nuestro trabajo será de bendición en nuestra mesa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los que nos rodean, en el trabajo donde estamos. ¿Por qué? Por la gracia del que nos salvó, porque nos hizo nuevos, nos hizo renacer a una nueva esperanza de vida, no de muerte. El hombre tiene que dejar su camino, tiene que hacer un alto en su camino y decir, ¿a dónde me lleva? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo que hago es verdad delante de Dios o es una vil mentira? ¿La vida que llevo es vida en verdad delante de Dios o es hipocresía? ¿La vida que llevo permanece o va a tener un fin? La Escritura nos enseña cuando Cristo habló, cuando dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi amigo, hermano mío que me escucha, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, creyendo en Él, en la palabra escrita, aunque estemos muertos, vamos a vivir. ¿Por qué? Porque porque por gracia somos salvos, porque esa salvación viene de lo alto y se manifiesta a través de la fe en Cristo Jesús. Y sigue diciendo la Escritura. Fíjese lo que dice. Verso 14. Porque Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y dice la Escritura también, verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, que estábamos lejos, y nos hizo estar cercanos ahora. Tenemos una bendición. Dice que por medio de Cristo nosotros ahora tenemos entrada a un mismo espíritu, al Padre. Por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre, porque nos hizo nacer de agua y de espíritu. Y entonces dice que ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Grande bendición. ¿Quiere usted ser miembro de la familia de Dios? Venga a Cristo Jesús. ¿Quiere usted sentarse en los lugares celestiales? Reciba por gracia la salvación, el perdón de sus pecados, arrepintiéndose de la vida que lleva, quizás una vida vacía, una vida de trabajo arduo, que no prospera. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nos prospera el trabajo de nuestras manos, nos da victorias, nos da triunfos por su gracia, por esa gracia inmerecible y la misericordia manifestada al corazón del hombre. Primera de Pedro, capítulo 1. Nos dice lo siguiente, verso 9, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice, ciertamente los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ya estaba profetizada esa gracia, hermano, para usted y para mí. En los tiempos antiguos, dice, ciertamente los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, la salvación que es por gracia, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Ciertamente Cristo vino y pagó por todos sus pecados. En la cruz del Calvario derramó su sangre, su vida, para salvación nuestra. Vino y pagó el precio de la esclavitud y nos compró y nos redimió con su sangre. Entonces, cuando venimos a Cristo, dice la Escritura, que a estos que vinieron a Cristo se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros que administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mi amigo, mi hermano, sabemos que no es inútil, que no es infructuoso predicar el Evangelio. Porque la palabra de Dios, cuando se predica, va a tener fruto. Porque va a caer en buena tierra, en la tierra del corazón, en un corazón contrito y humillado, dispuesto a obedecer esta palabra del Señor. Un corazón dispuesto a arrepentirse de sus pecados. La palabra de Dios tiene poder para hacer lo que tiene que hacer en salvación y para deshacer las obras del diablo. Esas obras infructuosas de las tinieblas en las cuales el hombre está atado. Mi amigo, mi hermano, tenemos que venir al camino de salvación, al camino de la gracia, al camino del amor, al camino de la bondad, de la misericordia, del perdón. Tenemos que venir confiadamente para poder entrar ante el trono de la gracia, por misericordia de Dios. Y dice lo siguiente, por tanto, verso 13 del capítulo 1 de San Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia. Tenemos que esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Ciertamente que vivimos los últimos tiempos. Ciertamente vivimos los últimos tiempos. La palabra de Dios dice, escucharás rumores de guerra, terremotos, hambres, pestes. Pero no es el fin. Es el principio de los dolores
porque la tierra va a dar a luz, porque la tierra va a ser renovada, porque la tierra va a ser restaurada. Dice la Escritura que todo lo que está actualmente va a ser deshecho por fuego. Pero cuando eso suceda, va a suceder por una razón, porque Dios va a limpiar todo aquello que está contaminado. Pero antes de limpiar, va a venir por su iglesia. Una iglesia que Él está preparando sin mancha y sin arruga. Una iglesia que es salva por gracia. Mi amigo, mi hermano, este misterio de Dios ya está revelado, ya está escrito lo que va a pasar. No podemos nosotros sorprendernos de lo que estamos viendo. Los hijos de Dios no pueden sorprenderse de lo que está sucediendo a su alrededor en el mundo. Ciertamente en el mundo estamos, mas no somos del mundo. ¿Por qué? Porque la Escritura ya se nos reveló. Y esto es el Evangelio que nosotros queremos compartir para que usted tenga el pleno conocimiento de una salvación tan grande que está ahí esperándole a usted y a su familia. Venga a Cristo. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de un nuevo nacimiento. Es tiempo de que el entendimiento sea alumbrado por el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no pueden prevalecer en contra del Evangelio, en contra de las buenas nuevas, en contra de esta palabra que fue dada a los hombres por la gracia de Dios. Y continúa diciendo, verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra vida, de vuestra peregrinación. Tenemos que tener el temor de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que como hijos obedientes no nos debemos de conformar a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No podemos ya conformarnos a la vida pasada, infructuosa, que no satisface, que no tiene paz, que no hay gozo, no hay alegría. Tenemos que ser renovados en ese entendimiento, sabiendo, dice la Escritura, verso 18, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres, de nuestros padres. Nuestros padres quizás conocieron a Cristo, no lo sabemos, pero está hablando del tiempo pasado. Adán y Eva, y las generaciones venideras después de ellos. Y por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Pero ahora, cuando nos arrepentimos y venimos a Él, somos renacidos a una nueva esperanza. Por esa sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice la Escritura que ya estaba destinado desde los tiempos antiguos, desde la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a nosotros. Esa es la gracia, el amor a nosotros, el amor de Dios a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar. Vamos a la Escritura. Romanos capítulo 5 nos dice lo siguiente. Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe. Y luego nos dice lo siguiente: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es la única manera que podamos entrar ante la gracia de Dios, por la fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Ciertamente en este mundo tendremos aflicción, pero Cristo dice: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Dice la Escritura: vuestra fe. Vuestra fe que recibimos por gracia. Una fe indestructible, porque la fe es indestructible. El amor de Dios es indestructible. La esperanza en Dios es indestructible. La salvación en nuestro Dios es indestructible. Nadie puede destruir la salvación de nuestro Dios, porque la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo aquello que se esté interponiendo en su vida y en la mía para que podamos ser salvos. La eterna salvación, la misericordia de Dios, la esperanza no avergüenza. Dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por usted y por mí. Mi amigo, mi hermano, gracias por su tiempo. Venga a Cristo, acéptelo en su corazón y vendrá a ser una nueva criatura, nacida de agua y de espíritu por la gracia de Dios. Este es su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación está la gracia de Dios para usted y para mí. Que el Señor le bendiga. Amén.